Nicolás Maduro no se baña todos los días y cuando lo hace está acompañado de manera permanente. No hay agua tibia ni siquiera en invierno. Siempre agua fría y con tiempo limitado. El agua y el café son un lujo. Les tenemos el detalle de lo que está viviendo este dictador en la prisión considerada como el infierno en la tierra. ¿Son así de extremas las condiciones de ese centro penitenciario para que reciba este título? Sí, definitivamente dentro de porque esto es un centro de detención prejuicio, es decir, antes de que empiece el proceso judicial de él, tiene que estar detenido ya sea por temor a que se vaya a fugar o hasta protección por su propia vida. Ahora, las condiciones son bastante malas, ya que es una institución de máxima seguridad. Su caso es aún más agravante porque él está dentro de una sección que se conoce como el SHU, que es el Special Housing Unit, donde tiene aún más restricciones. Restricciones de horario, restricciones de comida, restricciones de libertad de movimiento, lo que quiere decir que él está aún en una sección aún más intensa. Muy bien, pero por ejemplo, los guardias, es cierto que mantienen todo el tiempo encima de Nicolás Maduro, que le mantienen tocando, no puede dormir durante la tarde, por ejemplo. Y cabe destacar que no es en función de tortura, ¿ok? A diferencia de lo que se hacía en las prisiones de Venezuela. En el caso de la prisión aquí, en el caso de Nicolás Maduro, es para prevención, es para protección. Cada media hora se hace una ronda que no es un conteo general, es una ronda donde le tocan la puerta, le alumbran la cara, pero es básicamente para poder ver que dé señales de vida. El índice de suicidio en la sección donde él está es bastante alto. ¿Cómo es un día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta en esa prisión? Bueno, en la sección donde él está, su horario de sueño va a estar bastante desprogramado, descuadrado, porque las luces se mantienen prendidas la mayoría del día. Él no tiene una actividad fuera de la celda que le permita identificar horarios. Eh, pero técnicamente su desayuno debe estar servido entre 5:30 y 6 de la mañana, el cual se lo pasan a través de una rendija en la puerta. Su almuerzo debe estar servido entre 12 y 1 del mediodía y su cena entre 6 y 7 de la noche. Él debería estar recibiendo entre 45 minutos y 50 minutos de espacio fuera de la celda, donde él camina dentro de la misma unidad. O sea, él no ve el sol, no hay un patio, pero se puede sentar allí, puede movilizarse un poco más y después vuelve a entrar a su celda. Pero él puede tener salidas a una sección que es de visita legal y me imagino que las está teniendo, ya que en febrero 2 aprobaron una moción para discutir toda la evidencia que hay contra él en el caso. ¿Qué le dan de desayuno? ¿Qué le dan de almuerzo? ¿Qué le dan de cena? Los menús de la prisión federal son récord público y son a nivel nacional. Todas las prisiones sirven exactamente lo mismo, así que depende del día de la semana. Los miércoles siempre se sirve una pequeña hamburguesa, los jueves una pieza de pollo, los viernes un filete de pescado empanizado como los de comida rápida. Sábados podrán ser huevos hervidos, pero el menú es consistente en todas las prisiones de todos los estados de los Estados Unidos. No importa dónde estés, es la misma comida. Pero, por ejemplo, un menú como sería, por ejemplo, voy a hablar aquí, un desayuno, unos huevos hervidos con pan y café o solamente los huevos hervidos y ya, sin bebidas, Sí, sin... no. Aquí en prisión el café es un lujo, ¿ok? Él tiene café instantáneo, me imagino, porque puede comprarlo en la tienda, en el comisariato, en la comisaria, pero ese café se hace con agua caliente. Él no tiene acceso a agua caliente hervida, ¿verdad? Él tiene acceso, si está en una celda de alto riesgo, puede tener una ducha dentro de la celda. Si está en una celda a riesgo mediano, la ducha está fuera de la celda y le dan 3 duchas a la semana. Yo asumo que él debe estar en una celda de alto riesgo por el perfil de él, ¿verdad? Este, la comida es muy básica, se supone que es la porción necesaria de proteína que debes de tener para que tu cuerpo no colapse, pero no tiene ningún tipo de lujos, no tiene ningún tipo de extras. Y nosotros por ser latinos quizás
no cumple con ciertos requisitos que tienen nuestras comidas, ¿no? Como el café, por ejemplo, uno de ellos. Sí, por eso pregunté, porque el café, pues en la mayoría de los hogares latinos se sirve en las mañanas o a mitad de las tardes, pero algo me causa curiosidad y es, ¿cómo así que puede comprar? Ahí en la cárcel, por ejemplo, en este caso, Nicolás Maduro podría adquirir algunos productos. Mira, esta es la parte que es interesante. Eh, Como venezolano y colombiano, tú y como latinos, todos sabemos que Nicolás Maduro es culpable de los delitos que se acusan y unos que ni siquiera están imputados, que son parte de los delitos internos dentro de Venezuela. Pero en el sistema judicial, él sigue siendo inocente hasta que sea conseguido culpable. Lo que quiere decir que él está en una zona donde está protegido, mas no está castigado. Entonces, una vez a la semana, él tiene acceso a compras en una tienda que existe dentro de la prisión. Se hacen remotas, ¿verdad? Él tiene una lista y en esa tienda él puede complementar su alimentación con, venden unos paquetitos de atún, paquetitos de salmón, venden unas galletas Oreos, café, comida que pueda ayudarlo a pasar el día a día. Tienen una limitante de cuánto se puede gastar en la semana, pero probablemente la limitante de él debe estar entre 75 y $100 a la semana. O sea que a nivel de conocimiento general de nosotros los venezolanos, sobre todo, nosotros sabemos lo que él ha hecho, pero el sistema judicial tiene un proceso y ese proceso está corriendo y hasta que él no sea declarado culpable por un jurado o él se declare culpable, él está considerado inocente dentro del Departamento de Justicia. Pero cuando ya sea declarado culpable, esos beneficios, por así decirlo, de poder ir a comprar a la tierra ya son más limitados o ya se los prohíben completamente a los condenados. Cuando él sea encontrado culpable, irónicamente, sus condiciones van a mejorar, a menos que él sea conseguido culpable de un delito que lo lleve a una prisión de máxima seguridad. Inclusive aquí está la Supermax, ¿verdad? Que en Florence, que está bajo tierra. Eh, pero si no es así, él va a tener ya acceso a la luz del sol, va a tener acceso a un patio, va a tener acceso a la tienda con mucho más producto, va a tener acceso a la verdadera corrupción que hay dentro de las prisiones, porque todas las prisiones, a mí no me importa el país del mundo en el que tú estés, tienen un índice de corrupción, ¿verdad? Entonces va a tener acceso a contrabando, va a tener acceso a soborno. En este momento, quizás es el momento de su proceso de custodia donde él la está pasando peor. Bueno, aquí algunas personas nos han comentado que por su condición él debe ser llevado a las duchas solo, pero cuando una persona recibe esta ducha, ¿la hace bajo la mirada de todos los guardias o tiene un momento de intimidad para eso? Bajo la mirada de todos los guardias. Él está en un, es más, él es trans, a él lo esposan para llevarlo a las duchas y lo esposan para traerlo de vuelta. ¿Ok? Él es un preso de alto perfil, lo que quiere decir que el trabajo de los guardias, hay diferentes niveles de presos. Si tú estás en el SHU por un patrón de conducta, mala conducta, el guardia está protegiendo a la población de ti. Cuando tú estás en el SHU porque eres un preso de alto perfil, el guardia te está protegiendo a ti de la población. Lo que quiere decir que él tiene que estar bajo supervisión de mínimo un guardia en todo momento que le está siendo transportado. El único momento donde él no está supervisado es cuando está teniendo una consulta con su abogado. Cuando llegan a esta prisión, ¿tienen la posibilidad de interactuar con otros presos? ¿Le hacen bulla, le gritan cosas o tienen la oportunidad de interactuar con él? En este momento, como todo el mundo está encerrado donde él está, la interacción tiene que estar volviéndolo loco porque es a través de gritos en las puertas y me imagino que el ataque hacia él debe ser terrible, pero es un ataque verbal, ¿verdad? Deben de estar golpeando las puertas, golpeando las paredes, haciendo ruido, pero cuando él llegue a una prisión, si es una prisión yo asumo, ¿verdad? Porque no sabemos todavía cuál será su sentencia, que él va a estar en una penitenciaria, él va a tener un poco más de libertad de poder estar con presos. Ahora,
En el caso, por ejemplo, de Manuel Noriega, que fue probablemente el único caso que conocemos del mismo perfil, a él le dieron una sección especial para que él tuviera independencia y protección, ¿verdad? Entonces él no compartía con ningún otro preso y ningún preso podía compartir con él. No sabemos si este será el caso con Nicolás Maduro, pero es el único caso de ese perfil que conocemos es el de Noriega y esa fue las condiciones de su custodia. La celda de él queda completamente aislada del resto de de los demás cubículos, por así decirlo. No, él está en un pabellón lleno de celdas. Él es O una sea que puerta tendrá la más. oportunidad de estar hablando con el de acá o el de acá. Hey, Maduro, ¿todo Nosotros, bien? yo estuve 6 meses en solitario, no en esa Ujú. prisión, pero en otra prisión. Y estuve una semana en solitario en una penitenciaria por diferentes condiciones de conducta, pero a través del aire acondicionado uno se comunica, porque eso es una tubería, ¿verdad? Entonces tú te paras sobre el toilet y a través del vent, del espacio, ¿verdad? La ventana del aire acondicionado te comunicas, si es dentro del mismo piso, ¿ok? Hay una cultura dentro de la prisión que yo la comparo con la gente que vive debajo de la ciudad, ¿verdad? En las alcantarillas. Tengo entendido que han habido documentales inclusive en la ciudad de Bogotá de personas que viven abajo, como cualquier otra ciudad, en Nueva York existe, ¿verdad? Si él se va a comunicar con alguien que esté en otro piso, entonces se hace a través del inodoro. Del inodoro. Sí, señor. En el inodoro la tubería conecta todos los pisos de la prisión. Entonces, los presos han desarrollado una estrategia para usar el inodoro como un intercomunicador. Bastante curioso. ¿Qué sabe qué hablará Nicolás Maduro con sus Yo, vecinos en prisión? yo me imagino que en este momento ningún vecino quiere hablar con él porque ¿Serán insultos? sí, es mucho insulto, él tiene que estar siendo atacado e insultado constantemente. El preso, hay cierto, es difícil, cuesta entender el estándar de un confinado, de un preso, de un exconvicto, ¿verdad? Pero dentro del preso, dentro de la cultura criminal, hay ciertos niveles de preso, ¿verdad? Y en este momento, es triste decirlo, pero en este momento hay muchos venezolanos que están bajo custodia del Bureau of Prisons en los Estados Unidos. Y nada justifica los delitos que él cometió. Yo me imagino que el ataque verbal que él tiene que estar recibiendo por los presos venezolanos, colombianos, mexicanos, latinos, que entienden la cantidad de gente que ha sufrido bajo el mandato de él, eso lo deben de estar expresando constantemente, constantemente. Él tiene que estar, si bien Brooklyn MDC es un infierno en la tierra, él tiene que estar viviendo un infierno más grande que ese infierno. Pero, por ejemplo, ¿cómo juega el tema psicológico allí? O sea, porque esta cárcel tiene una vista a la Estatua de la Libertad, eh, tiene unas condiciones que, digamos, juega un papel fundamental en la psicología de cualquier persona. Ahora imagínese, usted está recibiendo insultos todo el tiempo, está recibiendo otro tipo de comida fría, me imagino yo, cuando está acostumbrado a comer en los mejores restaurantes y mantener rodeado de lujos. Ahora saber que no va a poder salir de allí, ¿cómo juega eso en la psicología? ¿Qué pueden hacer las personas allí encerradas en esas condiciones? Mira, yo te puedo decir que el eco de las voces, el sonido de las paredes, eso te atormenta mientras estás allí y te atormenta por años después de salir de allí. ¿Ok? No solamente es el hecho de que él tuvo el poder y tuvo un nivel de quizás de arrogancia en su libertad. Aquí no podemos obviar tampoco que él lo están desnudando y lo están haciendo que se agache, que tosa, que se abra las nalgas, que se levante los genitales cada vez que él va a ir a ver a su abogado, por ejemplo. Mucha especulación que habla de que él está deprimido, de que la atención médica que él está recibiendo allí es superior a la de muchos países, ¿verdad? Pero es muy básica, en el sentido de que él no está viendo a un psicólogo, él no está viendo a un psiquiatra. Eh, yo creo que mientras más alto tú estás antes de entrar preso, más fuerte es la caída. Y
y por eso la supervisión cada 30 minutos, por eso la caminata de los guardias cada 30 minutos, porque el índice de suicidio, de desesperación, de la claustrofobia que te da estar allí solo es elevadísimo, y es algo que se queda contigo por años. ¿Cómo es esa celda de él en detalle? ¿Tienen mantas? ¿Tiene colchón? ¿Cómo Es es el una inodoro? manta, el colchón es más o menos de 2 a 3 pulgadas, pero no es un colchón nuevo, obviamente, es un colchón que ha sido usado múltiples veces, lo que quiere decir que está bastante desgastado. Tiene su sábana, tiene una cobija bastante delgada. El inodoro está allí, es de acero inoxidable, con un lavamano. No hay espejos en la prisión. En la prisión no hay espejos, y es algo que la gente no sabe. Es una lámina de metal que está pegada en la pared, pero te distorsiona tu imagen. No puede haber espejo porque el espejo se puede transformar en un arma o inclusive en una herramienta para el mutilarse. La celda puede medir 6 pies por 8 pies. Un escritorio que básicamente es una repisa pegada a la pared con un banquillo de metal. Es una jaula. La ventana mide aproximadamente 10 centímetros, 7, 8 pulgadas quizás. Y está bastante empapelada, o sea que la visión hacia afuera no es muy clara, pero él va a poder ver, aunque la mayoría de la gente que está en detención tiende a no ver hacia afuera al principio de su condena, porque añade a la depresión, a la frustración, ¿verdad? ¿Mucho frío o tiene calefacción o tiene la oportunidad de refugiarse del frío? Bastante frío, pero volvemos a la tienda. En la tienda él puede comprar termales, él puede comprar sudaderas, ¿verdad? Entonces, cuando yo que estuve en esa prisión o luego estuve en Illinois, ¿verdad? Que fueron sitios de mucho frío, mucha nieve, te permiten comprar tu ropa interior termal para que no pases tanto frío. Y él está permitido eso. O sea, que él debe tener ese tipo de complemento para que no pase frío. Entonces debe haber comprado ropa, no estará vestido de naranja, sino con... Bueno, no, claro, dentro de su celda él puede estar vestido como él quiera. Ujú. El naranja es para identificarlo como él quiera dentro de los parámetros de la prisión a los que él tiene acceso. No es como las prisiones en nuestros países que usas ropa de la calle, ¿verdad? Él puede estar en boxers y en t-shirts si quiere, o él puede estar en sudadera, o puede estar en termales. Dentro de su celda, él puede estar como él desee. Al salir de la celda es donde él tiene que estar en anaranjado constantemente. Y cuando va a la corte, tiene que usar el uniforme que se usa para ir a la corte, que es caqui. Y como tienen esta opción de comprar algunos objetos, ¿es imposible corromper a los guardias o si es posible que le ofrezcan, él tiene poder todavía en el exterior, dinero en el exterior, es imposible que él le diga a un guardia, le doy $5,000 por tal cosa? Aquí sí, en este sitio donde él se encuentra, sí. Por eso te digo, cuando él sea sentenciado y sea transferido a una prisión, dependiendo de la prisión y el nivel de custodia, él va a estar expuesto a corrupción. Un sistema que él conoce muy bien. Y allí él va a tener acceso a celulares, por ejemplo. Un celular en prisión cuesta $4,500 y hay muchísimos celulares en prisión, ¿verdad? Contrabando. Va a estar expuesto a poder obtener drogas, si eso es lo que él quisiera, o quizás noticias de afuera, periódicos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en este momento, en la caja en la que él se encuentra, las posibilidades de que él se contamine y de que el caso se contamine son bastante limitadas. Por eso está en SHU. Pero una vez que él salga a custodia general, el juego cambia y cuando tienes dinero en prisión, el dinero manda. ¿Qué podrá estar pensando ahorita Nicolás Maduro? Porque ya lleva un poco más de un mes en prisión con todas estas condiciones. Usted estuvo mucho más tiempo. Por eso le pregunto, ¿qué podrá estar pensando en este momento? ¿Negación o creerá que va a quedar en libertad? Mira, si tú hay dos maneras de ver el caso, ¿verdad? El periodismo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Ve el caso como un periodista, es decir, ves los hechos y ves la data. Nosotros que vivimos el proceso entendemos que el sistema va un poco más allá de los hechos y la data. Entonces, en febrero 2 se aprueba una orden, se aprueba una moción que es introducida por la Fiscalía
donde le dicen que la audiencia de marzo 17 va a ser pospuesta a marzo 26 porque están evaluando, la defensa está evaluando la evidencia. Eso en inglés se llama el discovery. ¿Qué significa eso? Hay un momento crucial después de tu arresto, que es cuando a ti te presentan con el libro de toda la evidencia que tienen en contra tuya. ¿Ok? Ese es el momento donde tú por primera vez entiendes que tu acusación viene con una fila, una lista de personas detrás dispuestas a testificar en contra tuyo. Entonces ahí pueden suceder una de dos cosas. La primera es, decides irte a juicio y decides probar la suerte de un jurado, ¿ok? La segunda es, negocias con el gobierno y con la fiscalía. Y allí es donde empieza el proceso de cooperación con las autoridades, ¿verdad? Dar información a cambio de una sentencia un poco más liviana o de un posible descuento de sentencia, rebaja de sentencia en un futuro. Allí es donde él está ahorita. Él está ahorita en un momento pivotal donde su caso puede irse a juicio o donde él puede decidir, voy a cooperar con las autoridades y voy a declararme culpable y esperar que en la negociación haya una buena sentencia. Las mismas condiciones también las tiene Cilia Flores, me imagino yo. Sí, y a diferencia de que él tiene 4 cargos, ella tiene 3 cargos, ella tiene un cargo menos, ¿verdad? Pero tienen abogados diferentes, también tenemos que recordar eso. Es el mismo fiscal, pero abogados diferentes. Lo que quiere decir que es una situación delicada, porque nadie quiere hacer tiempo por nadie. Y allí la estrategia ahora se transforma, ambos tienen la misma moción, ambos tienen el mismo tiempo. La estrategia se puede transformar en una estrategia de sálvese quien pueda, ¿no? O sea, vamos a ver quién logra negociar mejores términos, quién da mejor información. Pero ¿será que ellos estarán pensando, por ejemplo, en medio de todas esas condiciones, atrapados en una celda tan pequeña, con unas condiciones tan estrictas? Por ejemplo, hombre, yo no debí haber estado tanto tiempo en Venezuela maltratando al pueblo, yo debí haber hecho una transición para la democracia, yo tuve que haber actuado de una manera diferente. ¿Podrán estar sintiendo arrepentimiento? Mira, mucha gente se sorprende de que yo hable como hablo, pero en el sentido cuando yo hablo del proceso judicial, de mi mismo proceso judicial, ¿verdad? Pero lo que no ven del otro lado es los años de estudio, los años de evaluación, ese tipo de cosas. Hay un patrón común entre la gente que rompe la ley, independientemente de cómo rompan la ley, que existe cierto índice de sociopatía, a veces más grande, a veces más pequeño, pero existe. ¿Cuál es esa sociopatía? El no tener empatía por tus víctimas, el tú victimizarte, ¿verdad? Y hay un proceso donde tú estás al principio de tu litigio, donde empiezas a inclusive sentirte que el pueblo no está agradecido por todo lo que tú hiciste por él. O sea, él tiene que estar allí en ese proceso de negación. Es como un luto, ¿verdad? Y el primer proceso del luto es negación. No sé si ella estará allí, ¿verdad? Pero él tiene que estar en el proceso donde él no puede creer que el pueblo venezolano lo esté juzgando así o que le hayan permitido hacer esto, ¿verdad? Dependiendo de la calidad de abogados que tengan, no a calidad en el sentido de profesionalismo, pero de realismo, los abogados tienen que estar planteándole a ellos el escenario real, porque el abogado está en contacto con la fiscalía y ve la evidencia y analiza la evidencia. Y en mi caso fue muy fácil. En mi caso, el abogado me presentó toda la evidencia, como está pasando ahorita con ellos, y me dijo, esto puede ser verificable, esto, alguien puede testificar esto a la hora de irnos a juicio. Y mi respuesta fue, sí, es verificable y hay personas que pudieran testificar. Y me dijo, aquí no hay nada que hacer, aquí tienes que declararte culpable. Él debe estar en ese momento ahorita. Con base en lo que usted me dice aquí y lo que me decía anteriormente, ¿será que entonces Nicolás Maduro estará pensando en revelar información por él, no por defender a Cilia Flores? Cilia Flores también pensando únicamente en ella, mejor dicho, sálvese quien pueda cada uno, no somos esposos.
Esa tiene que ser la estrategia de un abogado. O sea, en este momento no es acerca de culpable o inocente. En este momento es acerca de cómo conseguimos la mejor sentencia posible, cómo conseguimos el mayor descuento. Entonces empiezan las preguntas de ¿a quién quieres? ¿A quién quieres? ¿Quién quieres que te traiga? ¿Ok? Ese es el juego que se está jugando ahorita. El juego no es vamos a hacer todo lo posible por probar tu inocencia, porque él tiene que haber visto la evidencia y tiene que ver los cargos y tiene que ver las fotos, los testimonios. Eh, entonces es, ¿qué me puedes tú traer a mí que me haga darte una sentencia un poco más flexible, un poco más baja de lo que te toca? Y ahí yo creo que no sabemos cuál es el outcome, ¿verdad? No sabemos cuál es el resultado final, pero creo que en el resultado final de todo este proceso va a haber un sentimiento nos vamos a sentir defraudados, quizás la población venezolana, porque es probable que muchos estamos esperando una sentencia larga, muchos estamos esperando una sentencia Ejemplar. justa, digamos, usemos la palabra Ujú. justicia, ¿no? Eh, Sí. y dependiendo de la negociación que la haga, puede ser que nos sorprenda. ¿Quién sabe quién traicionará a quién? Si él a su esposa o su esposa O gente a que él. está fuera que todavía no ha traído, o se especula, ¿verdad? Mandatarios de otros países, ejecutivos de alto perfil, o sea, si hay alguien que tiene información es él y ella. O a Diosdado, que es todo el mundo el que tiene los ojos encima ahorita, ¿no? Es correcto, o sea, si tú revisas el caso de Maduro y el caso de Cilia y este caso, ¿verdad? Que este caso específicamente, este es un caso del 2011, este no es un caso del 2026. Y en el 2011 ellos no estaban en el caso. A ellos los meten en el caso en el 2020. O sea que esta bola de nieve va a seguir creciendo. Y muchísimo más. Pero Mm. sabe que me quedó algo por preguntarle ahorita. En el tiempo de las duchas, ¿tienen límites o pueden demorarse lo que las personas quieran? Y tienen Seis, acceso a jabones y en todo. donde él está, 6 minutos. Él puede comprar su jabón, ¿verdad? Ok. O puede usar el jabón de la prisión, que es de ¿Agua cera, caliente o fría? fría, fría, porque es Y un no botón importa que esté en invierno. donde él está, él aprieta un botón y sale el agua. Él no tiene manera de controlar la temperatura. Cuando él baje a custodia, sí. Pero él tiene acceso puede comprar jabón, puede comprar acondicionador, puede comprar, no le permiten usar afeitadoras, ¿verdad? Ujú. O sea, una vez a la semana pasan una ronda de afeitadoras donde le entregan una y él la tiene que entregar de vuelta O sea, se por afeita ahí y me imagino que debe ser en seco, en como caiga y seco, tenga. Hasta luego. es una afeitadora naranjada de una sola hojilla y él la tiene que entregar de vuelta y revisan que la hojilla esté allí, siempre en factor de proteger al preso, ¿verdad? De sí mismo. Claro, Una porque puede coger la cuchilla y suicidarse. Una pregunta que te hacen siempre en todas las prisiones es, eh, ¿quieres herirte tú o quieres herir a otros? Siempre. Esa es una pregunta muy común, muy común, muy común, porque el preso entra en depresiones muy grandes, muy, muy grandes. Sobre todo si, en mi caso fue, obviamente, separación de familia, pero en el caso de él, quizás no es esa la que más le afecta, pero es la pérdida del poder, ¿no? Claro, eso también afecta bastante psicológicamente. Bueno, y el agua, porque, por ejemplo, él está recibiendo muchísima mejor atención, sin lugar a duda, que muchos de los presos políticos que él y todo su régimen mantuvieron en el Totalmente. helicoide. Él no está siendo torturado como mucha gente y está recibiendo un respeto a sus derechos. Por ejemplo, el agua, pueden tomar agua cuando quieran o también pasa ronda ofreciendo agua. Compran botellas de agua en la Ok. comisaria, entonces él tiene sus Pero tiene botellas. un límite de dinero, ¿cómo le va a alcanzar? ¿Es barata la, es No es barato barata, comprar no eso? es barata, pero es semanal. Él semanalmente puede comprar en esta tienda, ¿verdad? O sea, Eh, pueden comprar varias, 100 botellas de agua, por ejemplo. y eso que tú mencionas precisamente es la parte donde los latinos, yo no hablo como venezolano porque para mí esto es un caso alumbró mucho la situación de muchos países latinoamericanos. Eh, Nos sentimos mal servidos. ¿Por qué? Porque él está siendo juzgado bajo un sistema que para los que vivimos en los Estados Unidos y hemos pasado por el sistema, muchas veces consideramos que es un sistema fracturado, como que es un sistema que quizás tiene ciertas irregularidades que no debería de tener. Pero en el caso de él es muy diferente
porque él fue una persona que implementó un sistema en un país donde era un sistema totalmente inhumano, donde era un sistema donde se permitían las torturas, donde se permitía el asesinato, donde se permitía el acoso. Entonces, aquí está donde está en un sistema, él va a ser tratado mucho mejor de lo que él trató a las personas que rompieron leyes mucho más leves en mi país. Bueno, son muchos interrogantes, son muchas dudas, porque claramente pues no conozco esta presión. Usted creó unas imágenes con inteligencia artificial. ¿Qué tan reales son a lo que sería la presión de Nicolás Maduro? Y de pronto, ¿hay alguna otra información que usted nos quiera contar? Que A aquí no mí se lo me, hayamos a mí preguntado. me encanta que ya hay como 2 o 3 personas que dicen esas imágenes son de inteligencia artificial. No, esas imágenes son del reporte de Jeffrey Epstein. Cuando tú buscas el reporte del suicidio de Jeffrey Epstein, ahí salen las fotos de la celda donde él estaba, que son las fotos que yo puse. Ahí salen las fotos de los pasillos, que son las fotos que yo puse. Pero me encanta, te digo por qué. Porque las imágenes se ven tan crudas que la gente piensa que fueron creadas. Ese es el ambiente real. Eso es lo que se vive ahí día a día. Las puertas de metal, las rejillas. Él tiene acceso al teléfono quizás 2 veces a la semana, pero sus minutos son controlados. Él todavía no ha empezado a vivir la cultura que se vive allí. Él ahorita está por un proceso de negación y negociación, como te digo. Pero, y aquí es donde la población tiene que tener mucho cuidado y donde los medios de comunicación tienen que ser muy responsables, porque ahorita el proceso se va a alentar. Ahorita el proceso a nivel público no va a estar expuesto. A nivel privado están pasando muchísimas cosas. A nivel privado, él se está reuniendo probablemente una vez cada día o cada 2 días con la fiscalía, con agentes de la DEA, con agentes de Homeland Security, ¿ok? Pero eso no lo sabe nadie. Entonces, mucha gente se frustra porque dice, desde febrero no ha pasado nada, desde febrero 2. Pero están pasando muchas cosas detrás de bastidores que nadie sabe que están pasando. Así como este caso se abrió en el 2020 y no fue hasta el 2026 que él ha sido arrestado. Entonces empiezan las especulaciones, empiezan los rumores, empieza esa necesidad de querer que el sistema judicial se mueva más rápido de lo que se mueve. Esto es un caso que va a tomar mucho tiempo y esto es un caso donde quizás el proceso y la evolución va a ser más lenta de lo que los venezolanos queremos. Pero tenemos que confiar en el sistema y el resultado final va a ser un castigo. No sé cuál será, pero definitivamente va a ser un castigo y eso es lo único que nos puede dar esperanza. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la especulación que hay en la calle y mucho cuidado con la información que está circulando en la calle. Claro que yo creo que muchos venezolanos y latinoamericanos queremos ver con cadena perpetua en esa prisión a don Nicolás Maduro. Bueno, Juan Sánchez, cuéntenos su experiencia personal. ¿Cómo le cambió a usted la vida después de estar en esta prisión? Bueno, todo depende de... Mira, para mí es importantísimo que la gente entienda que la prisión no te cambia si tú no empiezas a tener empatía hacia las víctimas de tu delito, no importa el delito que haya sido, ¿ok? Porque y las víctimas no son necesariamente las víctimas de tu delito, son, en mi caso, fueron mis hijas, ¿verdad? Mis hijas fueron gran parte de las víctimas mías, porque pasaron 9 años sin su padre, porque una se casó sin que su padre la caminara por el altar, celebraron 15 años, graduaciones, y yo estaba preso. ¿Ok? Eso es la verdadera transformación de un preso. Ese dolor que identificas y que te hace cambiar. En mi caso, eso fue lo que me hizo tener la misión que yo tengo hoy en día, que es una misión educacional, pero para que las personas no caigan víctimas de estafas o de fraude o de delitos en general a los que yo pueda prevenir debido a lo que yo sé o mi experiencia, ¿verdad? Por eso es que aquí viene la verdadera pregunta. Si tú llegas a prisión y si tú nunca admites a nivel personal, lo puedes admitir en corte, pero si no lo admites a nivel personal y tú no aceptas el dolor que causaste, si tú no compartes un poco el sufrimiento de todas esas personas, la prisión no te cambia. La prisión
quizás te hace hasta peor persona, ¿verdad? Y cuando él llegue a población general, que él tenga el poder de tener un celular, que él tenga el poder de la